Bien, vamos a hablar sobre el tema de eficiencia de los mercados. Está ligado un poco o está ligado bastante al tema de economía del sector público. Entonces, la economía del bienestar, dice, se ocupa del estudio de la distribución eficiente de los recursos desde el punto de vista social. A la economía le interesa cómo es esa distribución o esa asignación eficiente entre todos los sectores, de tal forma que esto genere mayores beneficios o niveles de satisfacción o nivel de bienestar en la sociedad. El término eficiencia, dice, se entiende como la propiedad en donde no se puede mejorar a un individuo sin mejorar a otro. Esta es una condición que nosotros le llamamos óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto nos dice que no se puede mejorar la situación de un individuo sin empeorar la del otro. Cuando nosotros estamos ante esa disyuntiva, sabemos que existe una asignación eficiente de los recursos. ¿Cuáles son los supuestos? La teoría económica parte del supuesto que los mercados operan de forma eficiente, o sea, operan en economías de competencia perfecta. Este es el punto en donde la oferta es igual a la demanda. Entonces, ¿qué hay detrás de esta afirmación? Según Parkin, cuando los recursos se usan de forma eficiente, de tal forma que las personas valoran más, ocurre que el beneficio marginal es igual que el costo marginal. Cuando nosotros hablamos de esta condición de eficiencia, nosotros hemos entendido un pequeño modelo que a lo largo de la clase de microeconomía nosotros lo explicábamos y era el modelo de equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado era la tangencia entre la curva de demanda y la curva de oferta. Ese punto en donde nosotros igualábamos las cantidades tanto que los consumidores estaban dispuestos a adquirir o adquirían versus las cantidades que los oferentes estaban dispuestos a vender a un determinado precio. Entonces teníamos un precio de equilibrio y teníamos una cantidad de equilibrio que era la cantidad convergente entre las necesidades de la población o, o del sector demandante y las cantidades efectivas producidas por el productor. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un análisis de forma similar con el tema del punto eficiente y vamos a utilizar las curvas de beneficio marginal y de costo marginal. El beneficio marginal lo que denota es la disponibilidad o el beneficio que obtiene una persona al consumir una unidad adicional. Pero el beneficio se mide a través de la valoración o la disponibilidad a pagar. Usualmente a eso nosotros le llamamos precio de reserva, porque el precio de reserva es la cantidad máxima de lempiras que nosotros estamos dispuestos a pagar por obtener 1, 2, 3 o 4 o n bienes. A medida el bien se vuelve más abundante, entonces la disponibilidad a pagar por obtener una unidad adicional va disminuyendo, porque ese bien va siendo más abundante. Entonces, existe una relación inversa entre la disponibilidad a pagar, que es un símil del precio, y las cantidades que se van a consumir a ese precio y por lo tanto la curva de beneficio marginal va a tener pendiente negativa igual que la curva de demanda. Por otro lado tenemos la curva de costo marginal y la curva de costo marginal lo que nos muestra es las cantidades que nosotros estamos sacrificando o cómo se incrementa el costo a medida nosotros decidimos producir una unidad adicional. Aquí hay una relación directa entre la disponibilidad o el costo marginal. ¿Cómo lo medimos? El costo marginal lo medimos a través de la cantidad mínima en lempiras que el productor está dispuesto a recibir que lo estimulen a producir tantas cantidades. A medida él va produciendo más, entonces los costos marginales van a ser crecientes. Y va a ser un símil
de la curva de oferta. Por un lado, si nosotros trazamos una curva vertical por debajo del equilibrio de este punto donde es igual al costo marginal, es igual al ingreso marginal y por lo tanto es un punto eficiente, vamos a ver que tenemos este punto de aquí, este punto le vamos a llamar punto A y este punto le vamos a llamar el punto B. El punto A denota la cantidad máxima que los consumidores están dispuestos a pagar por obtener 5 unidades. ¿Sí? Y lo que podemos ver es que no hay una convergencia entre lo que está dispuesto a pagar el consumidor versus la cantidad mínima que está dispuesto a recibir el productor por esas 5 unidades. Ahí suele suceder que el beneficio marginal es mayor que el costo marginal. Cuando el beneficio marginal es mayor que el costo marginal, lo que sucede realmente es que hay una mala asignación de los factores productivos en el mercado y de las producciones. Lo que va a suceder entonces es que esa disponibilidad al productor lo va a estimular a seguir produciendo más unidades y al aumentar las cantidades producidas, la disponibilidad a pagar por parte del consumidor va a ir disminuyendo. ¿Hasta qué punto se va a dar esto? Se va a dar hasta el punto en donde el beneficio marginal es igual al costo marginal. Por otro lado, si yo trazo una línea vertical a la derecha del punto de equilibrio, en este caso, vamos a ver que este punto y este punto lo voy a llamar punto C y este punto lo voy a llamar punto D. Este punto C lo que me indica es las cantidades mínimas que están dispuestos a recibir o el precio mínimo que está dispuesto a recibir el productor para producir 15 unidades. Por otro lado, en el punto D, lo que me dice es el precio máximo o el valor máximo que está dispuesto a pagar el consumidor por esas 15 unidades. En este caso, lo que suele suceder es que el costo marginal supera al beneficio marginal y por lo tanto no existe una asignación eficiente. Al haber una sobreproducción, eso va a generar que el productor cada vez vaya restringiendo su producción y el bien que antes era más abundante se vaya escaseando y al escasearse el bien, entonces la disponibilidad a pagar por parte del consumidor tiende a incrementarse. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde el beneficio marginal es igual al costo marginal. Para comprender un poco más sobre la teoría fundamental de la economía del bienestar, existen dos teoremas. El primer teorema nos dice que la economía es competitiva y toda economía que es competitiva es eficiente en el sentido paretiano. Ese es el primer teorema fundamental. El segundo teorema dice es que hay muchas distribuciones eficientes en el sentido de Pareto cuando los mercados son competitivos y que cualquier ajuste o redistribución de la riqueza, dejando actuar libremente a los agentes, lo que obtendremos son distribuciones eficientes. Para estudiar entonces un poco sobre la teoría del bienestar, nosotros tenemos que estudiar un poco sobre el equilibrio del mercado, en el equilibrio general. En este caso, entonces, es necesario, dice, comprender el funcionamiento óptimo de la economía para comprender por qué es necesario la intervención del Estado de una forma simple. Walras, que es un teórico, propone un modelo de equilibrio general que funciona en la economía a nivel micro y a nivel macroeconómico. Para estudiar entonces el primer teorema, nosotros tenemos que estudiar o comprender tres condiciones
que existe en el funcionamiento eficiente de los mercados. Un funcionamiento eficiente de los mercados significa la no intervención del Estado. ¿Por qué el Estado interviene? Porque existen fallos dentro de los mismos mercados y los fallos significa una mala distribución de los factores dentro de los mercados, una mala asignación de recursos. Entonces, para comprender un poco sobre el tema de el funcionamiento eficiente de los mercados, tenemos que comprender cómo se logra la eficiencia en el intercambio, cómo se logra la eficiencia en la producción y cómo se logra la eficiencia en la combinación de productos. Para esto, entonces, utilizaremos el equilibrio parcial. ¿Pero qué es el análisis de equilibrio general? El análisis de equilibrio general dice estudia el comportamiento de todas las unidades individuales decisorias y de todos los mercados individuales de forma simultánea. ¿Cuáles son los supuestos que transversalizan este análisis que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este análisis? Estamos, número uno, ante una economía sencilla de competencia perfecta, o sea, estamos en una economía simple que interactúa en competencia perfecta. Hay dos individuos que representan las preferencias de todo el mundo, A y B. Hay dos bienes que son producidos en la economía, X y estos bienes para ser producidos utilizan dos factores de producción, mano de obra, L, y K, que es el capital. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que estudiar es el equilibrio parcial, el equilibrio general en el intercambio, y después de estudiar el equilibrio general en el intercambio, estudiaremos los otros equilibrios generales en la producción y en la combinación de productos. Sin embargo, para entender el equilibrio general en el intercambio, primero tendremos que recordar el equilibrio parcial y cuál es la condición de equilibrio parcial. Vamos a auxiliarnos de el mapa de preferencias e indiferencias, que es un plano cartesiano donde en el eje de las Y tenemos el bien Y y en el eje de las X tenemos el bien X. No significa que exista una relación entre las variables de dependencia. Simplemente son bienes. Y en este mapa de indiferencias nosotros tenemos las curvas de indiferencias representadas por la curva A, B y C, y son de esta forma, son convexas al origen. Entre más alta esté la curva de indiferencia, representa niveles de satisfacción mayores. Por lo tanto, siempre los consumidores vamos a ubicarnos en curvas de indiferencia que representen mayores estados de bienestar. Una curva de indiferencia dice, representa las diferentes combinaciones de dos bienes X y Y. Si nosotros nos vamos solo en esta curva A, este punto 1, este punto 2 y este punto 3, miramos que existen diferentes combinaciones de X y Y que dan mismos niveles de satisfacción. Entonces, por cada uno de los puntos, si yo me ubico acá, si yo me ubicase en esta parte, en esta parte o en esta parte, cualquier combinación de X y Y, diferentes combinaciones de X y Y, van a representar mismos niveles de satisfacción. Y por lo tanto estoy ante una curva de indiferencia. Ahora, cuando yo voy de una curva A una curva B o a una curva C, es porque yo soy preferente dentro de las curvas. Pero si yo me muevo a través de la curva, entonces yo soy indiferente. O sea, lo mismo me da tener una combinación de 1 y 8 que tener una combinación de 2 a 4 o tener una combinación de 3 y 2 o 3 y 1. No sé qué es lo que puse ahí, pero lo que nosotros miramos es por qué lo mismo me da, porque exactamente estoy consiguiendo el mismo nivel de satisfacción. Dibujando un poco las curvas de indiferencia, si yo me ubico en el punto A o en el punto B desde el punto de vista de la satisfacción, del nivel de satisfacción, siempre va a ser el mismo. Por un lado, el punto que yo tengo aquí es X1, Y1, ¿verdad? ¿Sí?
y consumir X1, Y1 es exactamente igual para mí en temas de satisfacción que consumir X2, Y2. Exactamente igual. Entonces, ahí no hay ningún tipo de cambio en el nivel de satisfacción y estoy ante una curva de indiferencia. Pero sí, vean ustedes que si yo quiero consumir más unidades de X, tengo que renunciar a unidades de Y. Y si yo quisiera consumir más unidades de Y, tendría que renunciar a unidades de X. Esto lo hago a través de la pendiente. Y la pendiente, simplemente, aquí yo tengo delta Y. Delta Y representa el cambio entre Y2 y Y1, o sea, la distancia. Y delta X, que representa el cambio entre X2 menos X1. Por lo tanto, si yo escribo la diferencia delta Y entre delta X es igual a la pendiente de la curva de indiferencia, pero esa pendiente tiene una traducción. Esa traducción me dice a mí que son las cantidades que yo estoy dispuesto a renunciar del bien Y por obtener una unidad adicional del bien X. Esto también me da a mí una definición de costos de oportunidad, ¿verdad? Pero más allá de eso, a esa relación de Y2 menos Y1, que es la pendiente entre X2 menos X1, también le conozco con el nombre de relación marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución o la tasa marginal de sustitución lo que me dice es cuántas unidades de Y estoy dispuesto a sacrificar por obtener una unidad adicional de X. Entonces, desde el punto de vista de niveles de satisfacción, A y B representan el mismo nivel de satisfacción, más no así sobre la tasa de sacrificio de consumir una unidad por otra unidad. También la relación marginal de sustitución, si yo la veo, es precisamente la derivada de la utilidad en términos de X, más la derivada de la utilidad en términos de Y, que es igual a 0. Si yo lo veo así, entonces esto es igual de X de Y de X, perdón, es igual a la derivada parcial en términos de X entre la derivada parcial de la utilidad en términos de Y, que es exactamente igual a la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y. A eso yo le denomino relación marginal de sustitución. La utilidad marginal de X es igual a la derivada, a la primer derivada de la utilidad en términos de X. Y la utilidad marginal en Y es igual a la derivada parcial de la utilidad en términos de Y. Si yo ya tengo la derivada de la utilidad en términos de X entre la derivada en términos de Y, entonces es como que yo tenga la división de la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y, que es igual a la relación marginal de sustitución, que es lo que me está diciendo es cuántas cantidades o cuántas unidades de Y estoy sacrificando por obtener una unidad adicional en X. Ahora, vamos a hablar, porque aquí no hemos hablado del equilibrio parcial. El equilibrio parcial significa que las preferencias que yo manejo, la indiferencia que yo manejo dentro de las curvas sean iguales a una restricción. A eso se le llama restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria representa las diferentes combinaciones de dos bienes X y están representadas por esta curva verde que yo tengo acá, de dos bienes que pueden ser adquiridos dados, número uno, el ingreso o el gasto que hace el consumidor y los precios de los bienes y servicios que el consumidor va a adquirir. Por lo tanto, entonces voy a trazar una
línea de esta forma y esta restricción presupuestaria lo que me dice a mí qué es alcanzable y qué es inalcanzable. Todo punto por encima de esta curva verde, que es la restricción presupuestaria, es inalcanzable. O sea, dado mis ingresos y el nivel de precios de los bienes que yo deseo consumir, jamás voy a poder alcanzar esa combinación de esos bienes X y Y. Y todo punto en la restricción presupuestaria es alcanzable, ¿sí? Y es eficiente. Pero todo punto por debajo de la curva de restricción es alcanzable, pero es ineficiente. El equilibrio se da, entonces, ¿cuándo es que se da el equilibrio? El equilibrio de forma parcial se da cuando la restricción presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia más alta. Y esto ocurre en este punto que nosotros podemos ver exactamente acá. En este punto que nosotros podemos ver acá, donde nuestra restricción presupuestaria alcanza o toca de forma tangencial a la curva de indiferencia más alta posible, que en este caso es la segunda. Y recuerden ustedes que la pendiente de la restricción presupuestaria no es más que la delta Y entre delta X, otra vez, la pendiente. Delta Y entre delta X también representa la pendiente, pero también representa la pendiente de la curva de indiferencia más alta. Entonces, lo que yo voy a obtener es que, dada la función de ingreso o de gasto, el ingreso es igual a PXX más PY, este es el precio de Y, multiplicadas por la cantidad de Y, y este PX por X representa el valor que yo destino de mi presupuesto para adquirir bienes X. La pendiente, por lo tanto, será la relación de los precios PX entre PY, que representa la pendiente de la restricción presupuestaria, y la pendiente de la restricción presupuestaria de forma matemática es igual a la relación de las utilidades marginales, X y Y, utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y esta representa la pendiente de la restricción de la curva de indiferencia más alta, y esta representa la pendiente de la restricción presupuestaria, y por lo tanto, entonces aquí yo encuentro el equilibrio de forma parcial, en donde yo estoy maximizando el nivel de utilidad o de beneficio. Muy bien. ¿Cómo yo trazo la restricción presupuestaria? La restricción presupuestaria, teniendo dos puntos, este punto A y este punto B, y este punto A lo obtengo dividiendo mi ingreso o mi gasto entre el precio de Y esto me dice la cantidad máxima que yo puedo consumir de Y sin adquirir ni una unidad de X. Y este punto B, que es la relación del ingreso o el gasto del consumidor entre PX, que me dice la cantidad máxima que yo puedo adquirir de X sin adquirir Y. Si yo ya tengo los dos puntos, entonces trazo mi curva y ya sabemos qué representa la curva. La pendiente de la restricción presupuestaria es la relación de sus precios, PX entre PY. ¿Sí? Y en este caso, este es el óptimo desde el punto de vista parcial de un consumidor. Ahora, ¿cómo logro yo el equilibrio general? El equilibrio general se logra a través de un instrumento que se llama la caja de Egelsworth. En la caja de Egelsworth, que dice es un instrumento gráfico analítico que utiliza con frecuencia en la teoría de equilibrio general y que puede ayudar a encontrar el equilibrio competitivo en un sistema simple. Permite representar las dotaciones de preferencias de dos personas y analiza el proceso de intercambio. En este caso, vamos a suponer nosotros que trazamos el bien Y y el bien X y que vamos a trazar en líneas azules las curvas de indiferencia del individuo A, y por otro lado, si nosotros superponemos otra vez las preferencias del individuo B, pero de esta forma,
¿sí? Si le damos vuelta a la página. Entonces, las líneas rojas representarán las curvas de indiferencia del individuo B. En aquellos puntos en donde las curvas de indiferencia del individuo A y el individuo B sean tangenciales, tangencial significa que solo se van a tocar en un único punto. Entonces, aquí nosotros estamos diciendo que existe equilibrio general y que los recursos están siendo asignados de forma óptima, porque la tasa marginal de sustitución del individuo A es exactamente igual a la tasa marginal de sustitución del individuo B. Sin embargo, si ustedes pueden ver estos puntos acá, donde yo tengo W, hay una dotación inicial. Sin embargo, esa dotación inicial nos impulsa precisamente a aquellos puntos, a buscar aquellos puntos eficientes. Entonces, aquí nosotros probamos que la condición necesaria para lograr un equilibrio, una asignación eficiente en el intercambio, es que la tasa marginal de sustitución o la relación marginal de sustitución del individuo A sea igual a la relación marginal de sustitución del individuo B, recordando que la relación marginal de sustitución no es más que la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y, y si lo vemos un poco más desagregado, no es más que la derivada de la utilidad en términos de X entre la derivada parcial de la utilidad en términos de Y. Ahora, ¿cómo nosotros logramos el equilibrio general en la producción? Pues vamos a partir del mismo instrumental analítico, solo que para esto vamos a analizar, vamos a ocupar la teoría de producción y los supuestos subyacentes son los mismos. El productor produce dos satisfactores, dos bienes X y utiliza dos factores productivos, el capital y el trabajo. Por lo tanto, entonces vamos a primero estudiar el equilibrio parcial en la producción, y el equilibrio parcial en la producción se logra cuando la isocosto es igual a la isocuanta. ¿Qué es una isocuanta? La isocuanta, que son estas, vamos a dibujar, pero le vamos a cambiar el nombre de los ejes. Al eje de las Y le vamos a cambiar por K, que es el capital, y al eje de las X le vamos a poner L, que es mano de obra. O sea que con una combinación de capital y mano de obra nosotros podemos generar niveles de producción. La isocuanta entonces representa diferentes combinaciones de factores, o sea, diferentes combinaciones de capital y trabajo, o de trabajo y capital, que dan mismos niveles o niveles constantes de producción. Eso significa que lo mismo le da, por ejemplo, a una empresa utilizar más capital y menos mano de obra, este punto A, que producir en este nivel. Vamos a decir, este es el punto B, y el punto B significa que yo estoy siendo más incentivo en la utilización, utilizando más la mano de obra y menos capital, pero al fin lo que obtengo son niveles constantes de producción, o sea, mismos niveles de producción. El mismo principio de las curvas de indiferencia, solo que estas se llaman isocuantas. A medida yo voy cambiando de una isocuanta a una isocuanta más alta, me doy cuenta que el nivel de producción es mayor, ¿sí? Y eso es mejor desde el punto de vista del productor. Ahora, en una misma gráfica, moverme de un punto a otro significa una tasa de sacrificio. Eso se llama relación marginal de transformación. La relación marginal de transformación, que es realmente la pendiente delta K entre delta L, lo que me indica a mí es la tasa de intercambio entre el factor capital por utilizar una unidad adicional del factor trabajo. Entonces, cuando yo me estoy moviendo en una misma isocuanta, lo que sucede es que en niveles de producción es lo mismo, pero
esto me permite hacer un intercambio entre factores productivos, capital y trabajo para obtener mismos niveles de producción. La isocosto, que es de esta forma, que la isocosto también es un símil de la restricción presupuestaria para el consumidor. Esta es la función, el costo, perdón, es igual a R por K que es una constante realmente, R es el precio del capital y K es el capital, más W por L, W que es la tasa salarial por el número de horas contratadas, va a ser igual al costo. Y esa línea que nosotros trazamos, nosotros le llamamos isocosto de producción, y la isocosto de producción dice, es un símil de la restricción presupuestaria, solo que estas representan combinaciones de factores que pueden ser contratados o adquiridos por las empresas para producir diferentes niveles de producción. Eso significa que si yo aumento el presupuesto de producción, entonces mi isocosto se expande. Y lo más importante es que esto me divide entre lo que es alcanzable desde el punto de vista económico, lo que es alcanzable y eficiente y lo que es inalcanzable. ¿Cómo entonces logramos nosotros el equilibrio parcial en la producción? El equilibrio parcial en la producción se logra en el punto de tangencia de la isocosto y la isocuanta. Por un lado, la pendiente de la isocosto es igual a la relación de sus precios, W entre R, los precios de los factores productivos, W entre R, y por otro lado, la pendiente de la isocuanta más alta posible es igual a es igual a es igual a lo que nosotros decimos de producto físico marginal del trabajo entre producto físico marginal del capital, que a su vez es igual a la derivada parcial, a la derivada de la producción en términos de la mano de obra, entre la derivada parcial de las cantidades producidas entre el capital, y que esta a su vez matemáticamente es igual a la relación de los precios W entre R. Por un lado, este término representa la pendiente de la isocuanta y esta representa la pendiente de la isocosto. Y cuando nosotros igualamos, entonces estamos ante el equilibrio parcial y por lo tanto nosotros suponemos que ahí hay una asignación eficiente de los recursos. ¿Cuándo es que nosotros logramos equilibrio general en la producción? Pues el equilibrio general en la producción lo estamos logrando cuando las relaciones marginales de transformación, o sea, el intercambio entre los factores productivos del capital por el trabajo, sean iguales cuando yo produzco el bien X y el bien Y. ¿Sí? Y por último, el equilibrio en la combinación de productos no es más que la relación que hay entre el equilibrio alcanzado de forma óptima en la combinación o en el consumo y el equilibrio general que yo alcancé en la producción. Y por lo tanto, la condición de equilibrio es que la relación marginal de sustitución es igual del individuo A es igual a la relación marginal de sustitución del individuo B y por lo tanto es igual a la relación marginal de transformación. Esta de aquí representa al consumo, el equilibrio en el consumo. Esta de acá está representando el equilibrio en producción y si el equilibrio en producción es igual al equilibrio en el consumo, entonces hemos logrado el equilibrio general. En un mercado competitivo, los precios son un mecanismo de transmisión de información que permite alcanzar el equilibrio simultáneo de la producción, el intercambio y el consumo, coordinados todas las decisiones individuales y alcanzando la eficiencia económica. Y la eficiencia económica es cuando nosotros, ¿sí? Nosotros alcanzamos este punto en la economía.
Entonces estamos diciendo que hemos alcanzado el equilibrio de forma general. Aquí nosotros tenemos la frontera de posibilidad y utilidad. La curva de posibilidad y utilidad muestra las diferentes combinaciones de utilidad que reciben las personas cuando la economía está en equilibrio. O sea, cualquier punto dentro de esto, nosotros tenemos dos individuos, la utilidad del individuo A y la utilidad del individuo B. Entonces, lo que nosotros tenemos en cada uno de esos puntos, en esa curva de posibilidad, es la utilidad máxima que pueden alcanzar los individuos de forma óptima. La curva de posibilidad de gran utilidad representa los diferentes puntos óptimos de Pareto en la producción y el intercambio. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. El equilibrio, el ejercicio del equilibrio lo vamos a ver en otra clase.